Jueves 20 de abril del 2017, este es el artículo número 63 de Radio de Noche. Bienvenidos, saludamos, está con nosotros Zacatecas, Patita, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarlos desde esta bella capital, con rostro de cantera y corazón de plata, y qué bueno que nos está acompañando, y quédese estas 3 horitas, participe, pero sobre todo diviértase con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Patita, buenas noches. Está también desde La Graciosa, húmeda, próximamente plataforma de lanzamientos, todavía son muchos cambios. Las Minas, Texas, está el señor gobernador, señor Georgie Mesa. Muy buenas noches, Arturo. Y ahora sí, como usted dice, pues qué gran compromiso, cómo les cumplo para que pase todo eso. Pero muy buenas noches, como dice Patita también, que le mando un saludo a Maggie y a toda la gente, sobre todo que nos está escuchando, que escucha este gran programa, y que esperemos que se diviertan y aprendan igual que nosotros, estén con nosotros estas 3 horas que se nos van como agua, rápidamente. Bienvenidos, muy buenas noches, señor. Muchísimas gracias, señor Georgie. Está con nosotros hoy primer jueves de historia, un cambio también muy importante aquí en Arcanaza. Está don Raimundo Ríos Mayo. Muy buenas noches, don Raimundo. Es el número 3. Sí. Pues buenas noches, pues vamos haciendo historia, porque ya los miércoles de historia ya quedaron en el pasado. Ya es historia. Ya es historia. Los miércoles de historia ya son historia. Ya son historia. Vamos a empezar a escribir esta nueva historia. Así y es. No esperamos a que sea temporada nueva ni nada. O sea, a mitad, para que se vean los cambios. Bueno, lo interesante es que seguimos con el segmento y pues traemos algunos comentarios relativos a la historia. Ojalá y sean del agrado de los radioescuchas de este programa. Así es, yo creo que sí, don Raimundo. Y por cierto, hoy también fuimos a algo de la historia. Andamos muy cerquita de la historia por todos lados, ahorita les platico. Maggie, buenas noches. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Radio de Noche. Hoy es jueves 20. Según es mi santo, pero aquí no lo veo, porque a mí mi abuelita me lo celebraba en abril. Bueno, hoy es Santos Sulpicio y Seviliano. No, por favor. Ese Seviliano es el santo de todos los cerillos de los súper. Seviliano. ¿No? Ah, Sevilla. Yo que cerillano, dije, no, ese es el cerillo mayor. Y Sulpicio. No, hombre. Pues así dice, esos son los santos. Por eso hago una encuesta de que por favor pongan el nombre el viernes, para poder celebrarlo. Es más, di los santos del viernes de una vez y tira ese... No, ¿cómo crees? Si nos lo mandaron con mucho cariño, no lo voy a tirar. Los voy a seguir diciendo, para que sepa el mundo que en la historia alguna vez estuvo un papá se enajenó en contra de sus hijos. Sulpicio. Debe de haber por ahí en la historia un homicidio de un hijo que ya en los 15, 16, harto de las guasas de los muchachos, en su sueño dio muerte a sus papás por el nombre. Debe de haber. Claro que existe la historia. Por lo pronto, no sé si supo la de los 2 ancianas, peleándose las ancianas, 80 años, peleándose por alguna... Se mataron las 2. Por un hombre. A cuchillas. No sé si alguien no apagó la lámpara o quebró no sé, una vela, o sea, por algo ridículo. Pero pasan la imagen de una de ellas, obviamente sin la cara, y está un cuchillo hasta el mango. O sea, no sabemos qué tan largo sea la hoja, pero me imagino que debe haber sido cebollero. Hasta el mango en el cuello, enfrente. Con sangre. Una de ellas murió antes de llegar al hospital a recibir los primeros auxilios y la otra se debatía entre la vida y la muerte. Yo la dejaba ahí.
Dicen que es lo peor del mundo, ¿no? Qué peleoneros. Que se maten entre la ¿Amigas? familia. Ah, es Amigas, familia. eran hermanas. Hermanas. A los 80 años. Patita, ¿cómo crees, A Patita? lo mejor les dieron alguna pastilla de esas nuevas que hay. Chiquitolino. No, que te ayudan para una cosa, pero ya ves que... Órale, Patita, hoy, escucha. No, en serio, ¿no has visto cuando anuncian pastillas que para el azúcar? Y te Está dicen, bien para una, pero las dos. pues a lo mejor las dos estaban enfermas. I don't know. Hay que leer el artículo. Dice Patita que son rencores pasados. También. ¿Te imaginas? Las mujeres nunca olvidan. 80 años de rencores. Patita, por 70. favor, explícame eso. ¿Y qué rencores traes tú? No Ah. voy a andar yo ahí en alguna lista Pues negra. que está en Zacatecas, lo bueno. No, pero de repente te la encuentras por aquí. Que se parezca. No, Patita, no. Oye, ese es buen tema, Patita. ¿Tienes tú, consideras tener algún rencor pasado, de muchos años? No, no, pero sí sé que, o sea, es que uno saca a relucir, si no lo dice, empieza uno con la letanía, y es que te acuerdas cuando lo hiciste. Pero, Y- ¿es de todas las mujeres eso? Bueno, yo sí, bueno, sí, ahí sí me voy a descubrir de que a lo mejor sí tengo por ahí algo guardadillo. Ya no, ya procuro aventarlos todos, pero sí me acuerdo, o sea, y Pero eso es lo cuando- sano, ¿no? El que te hacen algo inmediatamente suéltala, no guardes nada, porque... claro, pero si uno lo guardó y ahí se le quedó, ahora fíjese que cuando da el Alzheimer, Ajá, las personas no tienen recuerdos momentáneos, así actuales, ajá. pero sí se acuerdan del pasado. Malo Sí el se acuerdan del asunto. pasado y lo viven en una etapa, entonces puede ser que a lo mejor sí. Que vayas y lo visites al hospital, ¿no? Que le diga, pues no sé quién eres tú, pero me acuerdo de algo que me has de haber hecho. Ándale un jeringazo ahí. Es de veras, lo han usado los comediantes en los stand-ups, diciendo que las mujeres tienen esa memoria de que empiezas a discutir por algo y empiezan, no, por eso me lo decía mi madre y cuando yo me casé y que espérate, tenemos 15 años de casados, hombre. Y sale, nomás porque te estacionaste mal, porque traes lodo en los zapatos. Regresando al tema de los nombres, me acuerdo que conozco a un amigo Ajá. que fue al registro civil y le dijeron, no, pues tiene que hacer un juicio ante el juez de primera instancia. Pues voy con el juez de primera Para instancia, cambiarse el nombre. pero yo me cambio el nombre. Y le cambiaron el nombre. Ganó el juicio. Hizo el juicio y Ajá. le cambiaron el nombre. Sí, no, es que hay unos Claro, que- siguió con Híjole, los pero mismos grave, apellidos. don Raimundo, en el sentido de que los apellidos no se los puede cambiar. No, los apellidos no. Y El cuando nombre llega sí. una pareja con un apellido y la otra y se conjugan, como fue el caso de Madrazo Pintado, vida, pues sí está difícil. soy la vaca del corral. Entonces, no los cases. No los cases. No los puedo casar. Al revés. ¿Cuál es al revés? No digo que los pongan al revés. ¿Los apellidos? ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? Aquí. Aquí los... Tú conservas tu apellido de soltera y pones un guión y el del marido. No tienes que ponerte el del marido. O sea, cambiarlo. No pierdes el de... No pierdes el tuyo. O sea, tú puedes quedar como Margarita. Aquí, Slash. bueno, en México dicen que es gravísimo, que porque luego para seguir los árboles genealógicos y que Sí, la genealogía de la familia. genealogía y más que nada para situaciones legales, para saber quién es quién. Ya ves que acá son más, es que le falta un apóstrofe, es que esta tiene S y esta no, del león o del león, o sea, cualquier cosita es un problemón en documentos, cuando recibes un diploma o cositas así, es un problemón. Hace varios meses, y yo creo que no pasan de 6 meses, que escuché una controversia que ya está iniciada precisamente dentro de la nueva constitución de la ahora Ciudad de México, en donde se establece precisamente esa posibilidad de modificar el Código Civil de lo que era el Distrito Federal
Para poder hacer esos para cambios. poder invertir los apellidos, como decía Ah, Maggie. muy bien. En lugar de que tradicionalmente se utiliza el primer apellido como del padre, Sí. pudiera ser el de la madre. Para los hijos, oye, Sí, que muy bien. para los hijos, pero viene también la consecuencia de la que hablas. Se Sí. pierde la genealogía Ahí sí. definitivamente. ¿Quién le sigue? Ahí ya no sabes por dónde Ahí. buscar los antecedentes. No, como antes, no, Jesús de Nazaret, porque vivía en Nazaret, Así es. Ujú. y de ahí nos venimos acomodando con los apellidos y de dónde eran, y es descendiente de fulano de tal. Que por cierto, ahora que nos hicieron favor de invitarnos a esta remembranza del Holocausto, nos tocó ver ahí el documental y platicar con estos señores Cohen. Muy, muy interesante, muy, la verdad, me gustó la forma en cómo está
Los jóvenes, todos están de acuerdo. Arturo hizo una encuesta en muchachos no mayores de 25 años, todos, pero sin pensarlo. Dijo, no, sí, claro que sí. Como que todo lo tienen más fresco, más así como que... Pues fíjate que si los jóvenes tienen esa idea a la edad de 25, 30 años máximo, pues nosotros las personas mayores de edad, que ya vivimos, que ya tenemos experiencias en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros parientes, pues debemos de reconocer esa situación y tomarla pues desgraciadamente como es. El organismo no es más que un cuerpo que tiene una vigencia, Sí. pero para esa vigencia pues necesita un sostenimiento y si ese sostenimiento No fue ya bueno. no es posible, pues Oiga. no tiene caso seguir tratando de conservarlo. Así es. Saludos, don Ricardo Garza, gracias, dice que ya está listo ahí para el programa y nosotros vamos al corte y regresamos.
es lo que le entrecomillado, porque sí requiere eso, es el buen nacimiento y se trata de la disciplina que busca aplicar leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. La eugenesia, por ejemplo, supone la intervención en lo que son los rasgos hereditarios en el nacimiento y para que nada más existan personas sanas y con mayor inteligencia. Fíjense que se está dando un caso en Noruega hace aproximadamente 3 o 4 años, ya no nacen niños con síndrome de Down. Y ahí están tomando muy en cuenta, están llevando a cabo esta práctica Sí. para no permitir los nacimientos a estas criaturitas. Y ahí habrá mucha gente, como en todos los temas, a favor y en contra. Claro. Pero es lógico, si ya tenemos el conocimiento, eso, como para qué te puedes ir bueno, no sé. Bien, Patita, muy bien, excelente tema. Y el próximo jueves lo vemos. Y claro que sí, también don Jorge Viñals, a ver si tiene oportunidad también de dar la vuelta para hacer una entrevista platicar con él. Gracias, y Patita. sobre todo el evento que tienen en puerta. Ojalá antes del evento, recuérdame, y invítalo, por favor, porque sí es muy interesante. Y tenemos un libro ahí en Estéreo 91, Maggie, que nos dejó precisamente el señor Viñals, para ver si lo hacemos llegar de este lado. Muy bien, pues don Raimundo Ríos Mayo, bienvenido.